guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Hola, bendiciones y feliz fin de semana tengan todos ahí en sus hogares. Estamos agradecidos, estamos contentos de que el Señor nos permite cerrar una semana más. Eso es bueno, Dios es bueno en todo tiempo. Le invito a que usted llame a su familia, a las personas que tenga ahí cerca, y prepare su corazón, dispóngase para adorar a Dios con unos cantos que hemos preparado y que esperamos que traigan bendición a sus vidas. Sin ninguna explicación.
Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar.
Amén, gloria a Dios. Y después de haber adorado a Dios juntos, prepare también su corazón, disponga su corazón para recibir lo que Dios tiene esta noche para usted. Llame a su familia, porque esta es la parte importante, esta es la parte que hemos esperado toda la semana. Tome la Biblia ahí en su mano y declare que la Biblia es la palabra indestructible de Dios, que yo soy todo lo que ella dice que soy, que yo tengo todo lo que ella dice que tengo y que yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y esta noche una semilla poderosa será plantada en mí y en usted también. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a su programa de producciones Centro Victoria, que llega a ustedes desde San Isidro del General, en la zona sur de Costa Rica, siempre con nuestros mejores deseos de que ustedes se encuentren bien, sus familias estén bien, su trabajo, su profesión, todo lo que Dios ha puesto en sus manos para que usted haga, que sea bendecido, que sea prosperado. Aún en estos tiempos difíciles y confusos que estamos atravesando, yo creo que Dios tiene la voluntad, tiene el deseo, tiene la capacidad y el poder para hacer que en la oscuridad haya luz en nuestra casa, haya esperanza, haya salud, haya provisión en nuestras alacenas. Qué bueno que una vez más, como lo hacemos semana a semana, podemos reunirnos, aunque sea virtualmente, para comentar, para compartir acerca de algún texto de las Sagradas Escrituras. Ustedes saben que eso es lo que hacemos. Tratamos de no apelar a las emociones, sino simplemente leer y releer textos que ya son conocidos, que son queridos, con la esperanza de que de una u otra forma el Espíritu de Dios pueda utilizar algo de lo que estamos compartiendo o comentando de ese texto, pues para animarlos a ustedes, para inyectarles un poquito más de optimismo, más de ganas de echar para adelante, de empujar la carreta hasta que podamos salir del atolladero y disfrutar plenamente de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hoy vamos a enfocarnos en una historia que se encuentra en el segundo de los evangelios, en el Evangelio de Marcos, y está, como lo ven, al mero principio del Nuevo Testamento. Es el segundo evangelio, repito, Marcos, pero en el capítulo 1. Y del versículo 40 al 45 hay una historia que vamos a simplemente a leer y hacer un pequeño par de aportes, de acotaciones, para tratar de destacar algunos principios en este trato del Señor con nosotros, con los humanos. La historia va más o menos así. Dice que Jesús estaba en medio de una gira evangelística, diríamos, una gira donde estaba predicando en las sinagogas, donde estaba sanando gente en las aldeas, en las calles, echando fuera demonios. Marcos es un evangelio que se enfoca mucho en el poder de Jesús, en el poder sobrenatural, en el poder milagroso. Mateo quizá habla más de la enseñanza del maestro. Mateo recoge las mejores parábolas, pero Marcos está más interesado en los milagros, en los actos de poder que hacía el Señor Jesucristo, que en recoger sus palabras. Por eso tenemos 4 evangelios, porque cada uno enfoca la obra y el ministerio de Cristo desde una perspectiva diferente. Los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, pues se parecen en algunas cosas. Juan es como completamente diferente, tiene otro enfoque, tiene otro acercamiento al ministerio de Cristo. Por eso los primeros 3 se llaman sinópticos. Sinópticos quiere decir más o menos con la misma mirada, con el mismo enfoque, con el mismo acercamiento. Y repito, dentro de esa similitud que hay entre Mateo, Marcos y Lucas, Marcos se destaca por el énfasis que pone en los milagros de sanidad, en las liberaciones demoníacas, en la expulsión de espíritus inmundos, en devolverle la vista a los ciegos, en fin, en demostrar que Jesús era más que un maestro común y corriente, que era un hombre lleno del poder de Dios y que manifestaba ese poder para beneficiar y para bendecir a tantas personas cargadas, enfermas, heridas, humilladas que había a su alrededor. Entonces, en el capítulo 1, versículo 40 de Marcos, el evangelista nos relata una de estas escenas. Primero empieza contándonos que Jesús está haciendo una gira, que hay multitudes de personas que han sido sanadas, pero vamos a ver, es un relato generalizado, no especifica quién o a dónde o cuántos, nada más dice todos, muchos, muchedumbres, multitudes. Pero de pronto al llegar al versículo 40, como que
hace un acercamiento con su cámara, para decirlo de alguna forma, y se enfoca ya no en una multitud, sino de esa multitud se enfoca en un hombre, en un milagro específico, en una necesidad determinada. Dice, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Muy bien. Tenemos aquí entonces un texto corto, bien delimitado, son 6 versículos apenas, con una historia muy interesante, que parece sencilla a primera vista, pero que tiene su sustancia, tiene su miga. Y quisiéramos por lo menos acercarnos un poquito al contexto histórico y bíblico, teológico, de lo que nos habla Marcos en esta historia. Muy bien, no se nos da el nombre de esta persona que estaba enferma. Estaba enferma de lepra, de lo que actualmente se conoce como el mal de Hansen, que parece haber sido sumamente común en aquella época. Las personas le tenían pánico a la lepra, consideraban una enfermedad altamente contagiosa. Y desde hacía siglos, en el Antiguo Testamento, principalmente en el libro de Levítico, había una serie de normas religiosas de cómo tratar con aquellas personas que mostraban síntomas de esta enfermedad. Y las normas, pues lo que hacían también era como fomentar el pánico. El leproso tenía que ser aislado, los lugares donde él había habitado tenían que ser desinfectados, limpiados. Las personas conocían obviamente todas estas reglamentaciones que había en el libro de Levítico, y cuando de pronto alguien empezaba a mostrar síntomas, que la piel se le decoloraba, que se le hacían llagas que no sanaban, que de pronto le salían ciertos lugares de su piel o de su cuero cabelludo y el cabello empezaba a salir blanco, canoso, en lugar del color normal, pues entonces las personas entraban en pánico, las familias también. Yo creo que esta es una situación con la que nos podemos identificar hoy en día. Hoy que el planeta entero está inmerso casi que en una psicosis por motivo de una pandemia, del COVID-19. Se nos ha hablado de los altísimos peligros del contagio, se nos ha hablado de la necesidad de aislamiento de las personas enfermas. Tal vez este contexto, este entorno que estamos viviendo, los medios de comunicación generando noticias día a día, hora a hora, la gente consumiendo estas noticias y alimentando el temor y el pánico, todas estas cosas quizás nos podrían ayudar a entender un poquito o a ponernos en los zapatos, hablando figuradamente, de las personas de aquella época cuando les decían que en su medio, en su familia o en su aldea alguien había sido declarado ya oficialmente con lepra, como que ya le habían hecho la prueba del COVID o de cualquier otra enfermedad y lo había dado positivo, y entonces en ese momento empezaban a implementarse toda aquella serie de medidas que, repito, venían desde el libro de Levítico, de aislamiento, de desinfección, muy similar, insisto, a lo que estamos viendo hoy en día. Y quizá por eso quisiera compartir este tema con ustedes. Hay obviamente medidas que estaban establecidas ahí, sobre todo si ustedes les gusta profundizar un poquito más y leer de estos temas, pues pueden ir más tarde al libro de Levítico, el capítulo 14, y pueden leer desde el versículo 1 en adelante. Son más de 30 versículos. Ahí hay toda una serie, lo que llamaríamos ahora un protocolo de cómo enfrentarse cuando había sospechas o casos confirmados de personas con el mal de Hansen o con lepra. No había ningún medicamento para esta enfermedad, no había ninguna pastilla, inyección, medicina, pomada, vacuna. Una vez que te daba. Y en muchísimos casos
Pues la enfermedad iba matando lentamente a su víctima. No era una cosa fulminante, era un proceso lento, doloroso, que duraba años y años y años. La carne el tejido se iba necrosando, la carne se descomponía sobre los huesos de las personas, principalmente aquellas regiones del cuerpo donde había más cartílago, ¿no? Qué sé yo, los lóbulos de las orejas, los labios, nariz, los dedos, empezaban a llenarse de llagas, de úlceras, y luego la carne se iba desprendiendo, hasta que finalmente pues la persona, después de un proceso que la arruinaba financieramente, que la aislaba de su familia y de todo contacto con grupos sociales sanos, la persona moría en medio de una situación muy, muy lamentable. Repito, no es por hacer ninguna clase de drama ni nada, pero consideremos realmente lo que está pasando hoy en día. Bueno, tenemos una situación sanitaria a nivel de todo el planeta, tenemos gente que tiene que seguir un protocolo de aislamiento, de restricciones muy similar, obviamente con más técnica y más comodidades, pero muy similar a lo que la Biblia establecía ya. Estamos hablando de hace 3.200, 3.500 años. Y pues el guardar todas estas medidas le impedía al leproso participar en labores productivas, no generaba dinero, él se empobrecía, su familia se empobrecía, y finalmente venía el colapso, lento, prolongado, doloroso, pero el colapso llegaba, la persona fallecía. Aparte de todos los protocolos establecidos en las Escrituras, pues la gente también pone de acuerdo a sus temores, va poniendo sus reglas y sus normas, vamos a ver, improvisando en cada lugar ciertas cosas que hay que hacer, que no hay que hacer. Y para la época del Señor había casi que un consenso entre los rabinos, entre la gente en Israel, de que había que guardar una distancia mínima con respecto a la persona que estaba enferma de lepra. Vea qué interesante. Como decía el rey Salomón, en realidad no hay nada nuevo bajo del sol. Hoy día la Organización Mundial de la Salud nos dice que hay que guardar una distancia mínima de 6 pies, que equivalen como a 1,80 m, entre persona y persona, para evitar el contagio. Que esta barrera espacial puede prevenir el contagio, puede disminuir la posibilidad de que transmitamos o adquiramos el virus. Bueno, en la época de Jesús parece un poquito más prudente, porque como que la costumbre social había hecho que usted no se pudiera acercar a un leproso a menos de 3 metros. La barrera no era de 1,80 m como hoy día, sino que era como de un 85% más. Había que guardar una distancia de 3 metros. Ni el leproso se podía acercar a personas o a grupos sanos a menos de 3 metros, ni la gente sana se podía acercar a ellos. Entonces, nosotros, repito, estamos en una posición óptima para empezar a entender qué era lo que experimentaban las personas en aquella época. Hoy que nos hablan del concepto de aislamiento, nos hablan de la cortesía de guardar la distancia, nos hablan de burbujas sociales, nos hablan de tantas cosas que antes no nos pasaban por la mente y que cuando leíamos estos versículos pues quizá no los podíamos identificar con nuestras vivencias, con nuestra experiencia cotidiana. Pero la circunstancia nos ha llevado a un punto donde podemos entender mejor cómo vivía esta gente. El leproso era visto por algunos, quizá por los más fanáticos, como alguien repudiado por Dios, como alguien que vivía bajo una maldición, bajo un castigo. Perdía el contacto con su familia, perdía el contacto con los vecinos de la aldea donde había crecido desde niño, donde había transcurrido su vida, y de pronto pues tenía que irse al monte a vivir como ermitaño o a vivir con otros leprosos. Con ellos sí no había problema, con ellos sí podía interactuar, podía hablar, podía tocarlos, podía acercarse. Pues ese otro grupo, esa comunidad de leprosos, eran su burbuja social. Por eso en algunos de los evangelios notamos esto. Notamos el tema de los leprosos andando en grupos, mendigando en grupos de 3 en 3. Tenemos la historia de que Jesús sana a 10 leprosos de una sola vez. ¿Por qué? Porque esta gente era su única burbuja. No podían compartir con nadie más. En realidad la vida del leproso era una vida de una soledad total, de un aislamiento total, una vida sin esperanza, una vida de miseria porque no podía trabajar ni producir nada con sus manos, una vida sin interactuar con personas sanas, sin poder crecer. Debe haber sido algo terrible.
debe haber sido algo terrible. Todavía hasta inicios del siglo XX, muchas de las ciudades en América Latina, no me consta en Europa, pero supongo que sí deben de haberlos tenido también, tenían los famosos leprosarios, con su santo patrono que era Lázaro. Y a mí me gusta el tema de la numismática, me gusta el tema de coleccionar monedas, y en mi colección tengo incluso monedas que se acuñaban específicamente para ser utilizadas en los leprosarios. La gente tenía tanto pánico del contagio que nadie quería siquiera tocar una moneda que hubiera pasado por las manos de un leproso. Entonces se acuñaban monedas especiales para que ellos usaran dentro de sus comunidades, dentro de los hospitales o reclusorios donde los ponían, y esas monedas no podían circular fuera, ni la moneda normal podía ingresar ahí. Repito, todo esto sigue siendo curiosamente moderno después de tantos siglos y tantos siglos. Hoy en día tenemos empresas que están tratando de implementar sistemas de entrega de los productos donde no haya que tocar, no haya que entrar en contacto con la persona, donde están tratando de implementar sistemas de pago donde usted no tenga que dar billetes o monedas que haya manipulado, sino que todo sea con comercio electrónico, con tarjetas. La cosa es que hemos vuelto a este punto donde se nos ha dicho que acercarnos a la gente es peligroso, que podría ser mortal, y donde estamos perdiendo esa alegría, esa bendición, esa dicha que era el contacto, el beso, el abrazo, el saludo, el apretón de manos con los amigos, con los hermanos, incluso con la gente que nos presentaban. Y esto nos permite, e insisto en esto, nos permite acercarnos una vez más a cuál podía ser el estado mental, el estado psicológico, el estado de ánimo de las personas que padecían lepra. Se sentían rechazados, sentían como que el Señor se había olvidado de ellos. Y lo que nos dice el versículo 40 es que uno de estos individuos, uno de los leprosos, aprovechó que Jesús estaba en esta gira de predicación de la que les hablaba al principio, que estaba visitando diferentes pueblecitos, aldeas, y vino corriendo delante del Señor, se hincó y le rogó, diciéndole: si quieres, puedes limpiarme. No hace un largo discurso, no hace un montón de preámbulos como los que yo acabo de hacer. Simplemente le dice al Señor 4 palabras en castellano. No sé en hebreo cuántas serían, o en arameo, pero en castellano le dice 4 palabras. Le dice: si quieres, puedes limpiarme. Este hombre, no sabemos cómo, no sabemos qué relato le habían llegado a él, no sabemos de qué cosas había sido testigo, quizá desde lejos, pero quizá había visto algún otro milagro que Jesús hiciera. La cosa es que este hombre está persuadido de algo, y notemos esto porque es importante. Está persuadido de que ese maestro, de que ese rabino, de que este predicador ambulante que anda ahí, que se llama Jesús de Nazaret, tiene poder para sanarlo, a él de su lepra. Esto es un nivel de fe espectacular, es un nivel de fe extraordinario. O sea, porque, repito, no había cura conocida para la lepra. No había esperanza para el leproso, más que esperar que los años transcurrieran e irse deteriorando poco a poco. Pero ahora este hombre viene y le dice: Señor, yo no dudo, estoy convencido, tú puedes limpiarme. Tienes el poder, tienes la capacidad sobrenatural de hacer este milagro, de hacer esta cosa fuera de serie, como es volver mi carne a su estado normal, a su estado cuando yo era sano, cuando no se me había manifestado esta cosa horrible que ahora estoy cargando en mi cuerpo. El hombre tiene esa convicción absoluta, pero le queda una pequeña campo de duda, no en cuanto al poder de Jesús, por favor, notemos esto. Él dice: tú puedes limpiarme, puedes sanarme. Lo que él no está seguro es si Jesús tendrá la voluntad de hacerlo, si tendrá el deseo, si querrá sanarlo. Después de todo, ¿qué es este leproso al que Jesús nunca ha visto? ¿Qué es más que un hombre que ha sido abandonado por su familia, por su aldea, por sus amigos, por su comunidad? Que no tiene probablemente una moneda siquiera en la bolsa para decirle: Jesús, toma, échalo ahí a la bolsa que anda cargando Judas para que compren comida. No tiene cómo recompensar a Jesús, no tiene ningún prestigio social, no tiene ninguna posición, no es alguien influyente, no es alguien que si Jesús lo sana, la gente se va a dar cuenta en todo el país y van a decir: Jesús sanó a aquel hombre que era senador o que era magistrado. No, es un don nadie. Y por eso él tiene dudas. O sea, tiene dudas de que él no sea lo suficientemente importante como para que alguien tan poderoso como Jesús decida intervenir en su vida, hacer un milagro y cambiarle su destino. Eso es todo. Él se hinca delante del Señor, le dice: aquí estoy, si quieres, puedes limpiarme. Y entonces ocurre algo emocionante, algo lindo.
Versículo 41, que es el segundo versículo de este texto que hemos elegido hoy. En el versículo 41 dice que Jesús, teniendo misericordia de él. Esta palabra misericordia es una palabra muy interesante en el Nuevo Testamento. Misericordia traduce una expresión griega que más o menos sería literalmente como conmoverse las entrañas. O sea, Jesús, con las entrañas conmovidas, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Nosotros leemos teniendo misericordia de él, que Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó. Bueno, está bien, eso suena bonito. Pero es que si entendiéramos el peso emocional, el peso espiritual que tiene esto, cuando lo que dice literalmente es que Jesús se le conmueven las entrañas. Se siente desgarrado por dentro de ver la miseria, el sufrimiento, el dolor, la soledad, la miseria de este hombre, ahí hincado delante de él en la mitad del camino. Y probablemente la gente alrededor enojada, porque este hombre está obstruyendo el paso de Jesús, no lo deja moverse hacia la siguiente aldea, hacia el siguiente pueblo, donde hay gente importante, sana, rica, a la que Jesús pueda ministrar. No, ahí está el tipo hincado, aquí estoy. Si quieres, puedes limpiarme. Sé que tienes el poder, pero no estoy seguro si tendrás la voluntad. Probablemente porque está pensando, ¿por qué no soy gran cosa? Y entonces Jesús de verdad se conmueve de ver esta fe, la fe en que este hombre sí cree que el Señor puede hacerlo. Este hombre que no es discípulo, que no ha andado atrás de Jesús, que no lo ha oído enseñar probablemente nunca, pero manifiesta esta fe sencilla, genuina, quizá nacida ya hasta de la desesperación. Y entonces Jesús hace varias cosas. Número uno, se le conmueven las entrañas, siente dolor, siente el sufrimiento, siente empatía con el dolor de esta persona. Tenemos que tener cuidado cuando le hablamos de Cristo a alguien, cuando predicamos, cuando enseñamos. Si no podemos identificarnos con la soledad de la gente, si no podemos identificarnos con los temores, con la angustia, con la pobreza, con el dolor, con la amargura, con el resentimiento, con las heridas que tantas personas cargan, nuestro ministerio nunca va a ser muy efectivo. Jesús nunca ministró por ambición, ministró por compasión, ministró porque le conmovía ver la situación en la que tantos hombres y mujeres creados para tener un destino diferente tenían que atravesar todos los días de su vida. Lo primero que notamos entonces es este dato que nos da Marcos: a Jesús se le conmueven las entrañas, siente misericordia de él, y entonces dice, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Note que la duda del leproso no era si Jesús podía sanarlo, sino si quería. Por eso Jesús lo primero que hace es quitarle esa duda. Le dice: quiero. Afirma tajantemente, también sin hablar mucho. Note toda la carga emocional que hay en esto, y apenas han intercambiado en este diálogo 7 palabras. 4 dijo el leproso: si quieres, puedes limpiarme. 3 le responde Jesús: quiero, sé limpio. O sea, es que si hay fe genuina, si hay fe verdadera y si hay un poder de Dios que sea genuino, ahí presente, usted no va a necesitar hacer ni grandes oraciones, ni muchos gestos, ni gesticulaciones, ni cosas dramáticas, ni teatrales. La fe genuina no necesita de esa cosa, no necesita de oraciones rimbombantes citando una lista enorme de versículos bíblicos y recordándole al Señor lo que dice la Biblia que Él mismo inspiró. A mí a veces me preocupa cuando oigo ciertas oraciones o cuando veo ciertos ritos y ceremonias que algunas veces los predicadores utilizamos, no sé para qué, si para animar nuestra propia fe o la de la gente o la del enfermo, pero en realidad las cosas cuando son genuinas, cuando son auténticas, cuando es el poder de Dios el que está fluyendo y no hay ninguna manipulación psicológica ni emocional, en realidad no se necesita hacer tanto drama ni tanto teatro. Es simplemente pronunciar la palabra con convicción, con fe, con humildad. Es simplemente implorar la misericordia del Señor, también con fe, con convicción y con humildad. Y el milagro va a ocurrir. Note, si quieres, puedes limpiarme. Respuesta: quiero, sé limpio. Y no solo eso, versículo 42 dice que así que Jesús hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, o sea, del leproso, y quedó limpio. Al instante la lepra se fue y quedó
limpio. O sea, ocurrió el milagro, no en etapas, no en pagos, fue sanado al instante. Marcos enfatiza esta dimensión cronológica, Marcos enfatiza este hecho. Sé que Dios puede hacer las cosas de muchas maneras, sé que la sabiduría de Dios es multiforme. No estoy diciendo que todos los milagros y que todas las respuestas a las oraciones deben ser instantáneas. No es esto, lo que estoy diciendo es que pongamos atención porque Marcos, para seguir con la narración y con el relato, lo que enfatiza es que la sanidad fue inmediata. O sea, que las costras se cayeron, que las llagas se secaron, que la piel muerta, el tejido necrosado, fue restaurado a su estado de salud normal. Esto es maravilloso. O sea, este hombre experimenta en ese mismo momento, en una fracción de segundo, en su cuerpo todo el poder creativo, regenerativo de Dios. No me puedo imaginar qué le ocurrió a nivel mental, a nivel espiritual, pero sé que a nivel físico, Marcos nos cuenta que ocurre algo increíblemente maravilloso, pero hay más. Hay un detalle que podemos pasar por alto y que no debemos hacerlo. Es que en este versículo 41 no solo dice que Jesús tuvo misericordia del enfermo, no solo nos dice que se le conmovieron las entrañas, no solo nos dice que le quitó sus desconfianzas cuando le dijo quiero, y que después dio la orden y le dijo sé limpio. Hay un detalle antes, dice Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto en realidad? ¿Qué quiere decir que Jesús extendió la mano? Quiere decir que Jesús, vamos a ver, rompió la burbuja social que rodeaba al leproso. Se salió de la burbuja social que debía protegerlo a él, a Jesús, de la contaminación de aquel hombre. ¿Por qué le digo esto? Porque si según la costumbre de aquella época, esa distancia que había que guardar alrededor del enfermo era de 3 metros, cuando el leproso se hinca delante de Jesús, que debería estar guardando esa distancia, debe haberse hincado a unos 3 metros de distancia de Jesús. Debe haber levantado la voz y decirle, si quieres puedes limpiarme. Ahora bien, no sé si coincide conmigo, pero yo creo que Jesús, así como a 3 metros de distancia pudo haber escuchado al leproso, perfectamente a 3 metros de distancia pudo haberle dicho, quiero, sé limpio. Y al instante el hombre hubiera sido sano de su lepra, ¿o no? Jesús tenía todo el poder para hacerlo. Puede sanar a 1 centímetro de distancia, a 3 metros o a 3 millones de kilómetros. No tenemos ningún problema con eso, yo creo, por lo menos los creyentes. Jesús tenía el poder. Pero el dato que introduce Marcos aquí, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, es que Jesús le tocó. Lo importante para mí en este caso no es ni siquiera lo que Jesús dijo, aunque la sanidad y el milagro ocurren cuando el Señor da la palabra. Pero más importante incluso que la sanidad física que el leproso recibe, es que Jesús cruza, rompe esa barrera, rompe esa burbuja de los 3 metros y extiende el brazo. Nadie tiene un brazo tan largo que mida 3 metros. Y no solo lo extiende, sino que dice, le tocó. Y amigos, yo no sé ustedes, pero a mí de toda esta historia, eso es lo que más me conmueve. Me conmueve porque este hombre no solo tenía una necesidad física manifestada en su lepra, tenía hambre emocional atrasada, hambre acumulada, hambre de contacto humano, hambre de que lo valoraran no como un desecho, no como un candidato a una próxima y terrible muerte, sino que lo vieran como una persona que también tenía sentimientos, que necesitaba afecto, que necesitaba cariño, que vivía en soledad. Y Jesús, sin decir una palabra, con un solo gesto, da probablemente 1 o 2 pasos, se acerca a este hombre que está ahí hincado, y extiende su mano y le toca. Y si la palabra de Jesús sanó a este hombre de su lepra, yo creo que el toque de Jesús lo sanó de su baja autoestima, lo sanó de su soledad, lo sanó de todo el rechazo que había experimentado durante tantos años. Lo hizo volver a sentirse humano nuevamente. Y cuando esta persona se levantó del polvo ahí donde estaba arrodillado, no solo era un hombre sano físicamente, había sido restaurado a su humanidad, había sido restaurado a su dignidad, había sido restaurado a todos los privilegios que como ser humano le correspondían. A mí esta historia me conmueve también. Desde que la leí la primera vez, ese detalle. Repito, si usted quiere ver cuáles eran los protocolos legales, vaya al libro de Levítico, como le dije hace un ratito, ahí usted busca el capítulo 14 y puede leerse los primeros 30 o 32 versículos.
y va a descubrir que había una serie de normas, había una serie de ceremonias y de hechos que tenían que realizarse cuando una persona era sospechosa de tener lepra, cuando se confirmaba que tenía lepra, o si en algún caso la persona podía llegar a sanarse de su lepra o a perder sus síntomas, pues también había ciertas ceremonias que hacer. Ahora tenemos a este hombre sano, íntegro, no solo sano físicamente, sino sano emocionalmente, ahí delante de Jesús, que ha hablado la palabra creativa sobre él, que lo ha tocado. Y Jesús dice, le encarga rigurosamente algunas cosas y lo despide. Qué interesante. Lo despide. ¿Por qué lo despide? ¿Por qué no le dice, bueno, ahora tienes que ser agradecido, tienes que seguir conmigo, tienes que seguir con mi grupo, con mi banda de discípulos y seguidores que andan detrás mío? No. Yo he empezado a notar, no sé ustedes, pero que en realidad Jesús no estaba como muy interesado en hacer mucho proselitismo. Él estaba interesado en sembrar un mensaje en el corazón de la gente, de su audiencia, y después pues cada uno tenía que vivir el resto de su vida de acuerdo a esta semilla que había sido plantada en él. Hoy en día parece que la tendencia en las iglesias es más bien pues a que el grupo aumente y aumente, se incremente, y que todos sigamos a un líder o a una persona que está ahí al frente. Pero parece que eso no era el tema con Jesús. El tema de Jesús es, voy a bendecirte, voy a hacerte bien, te voy a enseñar, te voy a sanar, voy a plantar una semilla en tu corazón, y luego pues tú decides qué hacer con esa semilla. Que Dios te guíe. ¿Qué le encarga a Jesús tan rigurosamente a este hombre antes de despedirlo? Bueno, le dice dos cosas. La primera es, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Vamos a cortar acá y le invitamos a cada uno de ustedes para que con la misma amabilidad de siempre, pues mañana domingo nos estén siguiendo, si el Señor así lo permite, con la continuación de este tema, que repito, tiene algunas cositas bastante interesantes y bastante enriquecedoras. Que Dios los bendiga, que tengan un buen descanso y nos vemos entonces aquí mañana en Producciones Centro Victoria. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya, tu sangre, Señor, solo por tu sangre
preciosa sangre de Jesús. Desechado y despreciado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono está el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario aleluya. De su trono está el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me revive, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Oh, la sangre, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime. Oh, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Oh, tu sangre, Señor, sangre que me da la paz. Oh, sí, Señor, sangre que me purifica. Oh, sangre que me redime, preciosa sangre, sangre de Jesús.